Bienvenidos, somos la familia vallejiana número 3, estudiantes de la Universidad César Vallejo. En esta ocasión presentaremos un documental basado en la novela Los Caínes, del poeta y escritor peruano César Vallejo, cuya trama principal se relaciona con cómo la locura invade un pueblo. Luis Urquizo, que es el personaje principal, un hombre excéntrico, cree ver el mundo al revés, y su familia desarrolla una obsesión zoológica, actuando como monos. Años después, el narrador regresa a su pueblo y descubre que todos han sucumbido a la misma locura, incluidos sus propios padres. Intenta devolverles la razón, pero es inútil. La demencia los ha consumido por completo. También nos deja un mensaje sobre cómo tenemos miedo de perder nuestra identidad y comparándolo en la actualidad, cómo lo diferente suele ser símbolo de algo a dejar. César Vallejo nació en Santiago de Chuco, La Libertad, Perú, el 16 de marzo de 1892. Él fue el menor de 12 hermanos en una familia muy numerosa. Creció en un entorno familiar sencillo y trabajador, tanto con profundas tradiciones religiosas. Ingresó a la Universidad de San Marcos, pero la tuvo que abandonar debido a problemas económicos y falta de constancia. También más tarde fue aceptado en la hacienda azucarera llamada Roma, donde fue testigo de la explotación indígena, lo cual esto llegó a inspirarlo a escribir los poemas y relatos que compartía con sus compañeros de habitación y que hasta cierto punto es lo que conocemos a la fecha, ¿verdad? Fue su inspiración, como acabo de decir. En 1913 comenzó a publicar sus poemas en la revista cultural infantil. Su primer amor fue María Rosa Sandoval, quien falleció el 10 de febrero de 1918, así poniendo fin a su relación. Además, el 8 de agosto de ese mismo año, su madre falleció en Santiago de Chuco, un acontecimiento profundamente significativo que marcó tanto su vida como su obra literaria. En el ámbito creativo, en 1918 fue un año clave, ya que dejó listo para su publicación su primer libro de poesía, Los Heraldos Negros. En 1920, Vallejo fue encarcelado injustamente durante 112 días, lo que marcó profundamente su vida y obra. Posteriormente, los primeros años de Vallejo en Europa fueron muy difíciles, debido al idioma, la falta de hogar y empleo. En marzo sufrió una enfermedad inexplicable, diagnosticada como infección intestinal aguda, por lo que fue ingresado en la clínica Arago, donde falleció a las 9:20 de la mañana del 15 de abril, coincidiendo con Viernes Santo. Finalmente, el 3 de abril de 1970, sus restos fueron trasladados al cementerio de Montparnasse. La cena miserable. ¿Hasta cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe? ¿Y en qué recodo estiraremos nuestra pobre rodilla para siempre? ¿Hasta cuándo la cruz que nos alimenta no detendrá sus remos? ¿Hasta cuándo la duda nos brindará blasones por haber padecido? Ya nos hemos sentado mucho a la mesa, con la amargura de un niño que a medianoche llora de hambre, desvelado. ¿Y cuándo nos veremos con los demás, al borde de una mañana eterna, desayunados todos? ¿Hasta cuándo este valle de lágrimas, a donde yo nunca dije que me trajeran, de codos, todo bañado en llanto, repito cabizbajo y vencido? ¿Hasta cuándo la cena durará? Hay alguien que ha bebido mucho y se burla, y acerca y aleja de nosotros, como negra cuchara de amarga enzima humana, la tumba, y menos sabe ese oscuro hasta cuando la cena durará. ¿Por qué se eligió esta obra? El poema La Cena Miserable fue elegido por su capacidad de revelar la cruda realidad de la injusticia y la pobreza, recordándonos la dignidad inherente a cada ser humano. Sus versos nos conectan con el sufrimiento de los más vulnerables, despertando empatía y solidaridad. La fuerza de su lenguaje nos invita a reflexionar sobre la necesidad de ver más allá de nuestras propias experiencias. Cada palabra es un llamado a reconocer y transformar el dolor en esperanza. Nos recuerda que en la adversidad también se encuentra la semilla de la resiliencia y el cambio. El pueblo y la comunidad en la que se desarrolla la historia es un reflejo de la marginación y el aislamiento. La psicología colectiva del pueblo muestra cómo la falta de comunicación y el aislamiento puede llevar a una percepción distorsionada de la realidad. Benito Valera, página 321 a la 322. La locura y la realidad. La novela explora la delgada línea entre la cordura y la locura, utilizando la perspectiva del loco narrador para cuestionar la realidad objetiva, marginal y el aislamiento geográfico y social del pueblo, crea un ambiente propicio para el desarrollo de miedos y fantasías colectivas. Benito Valera, página 319. La identidad y la otredad, donde los personajes luchan con su identidad y cómo son percibidos por los demás, lo que afecta su autoestima y acciones. Brumal, página 45. Transformación de Luis Urquino. Su viaje desde la cordura hacia la locura refleja un profundo desarrollo psicológico influenciado por el aislamiento y las experiencias traumáticas. La evolución del pueblo, la comunidad, pasa de ser un grupo de humildes agricultores
colectiva atrapada en una pesadilla alucinante, mostrando cómo el miedo y la marginación pueden transformar la psicología colectiva. Benito Valera, página 324 a la 426. Luis Urquizo lanza una carcajada y bebió ávidamente su cerveza. Luego, al poner el cristal vacío sobre el mostrador, lo quebró vociferando. Eso no es nada. He cabalgado varias veces sobre el lomo de mi caballo que caminaba con sus 4 cascos negros invertidos hacia arriba. Oh, mi soberbio alazán. Es el paquidermo más extraordinario de la tierra. Cabalgarlo así sorprende. Maravilla. Es brutal. Parece una gigantesca mosca asida a una de esas vigas desnudas que sostienen los techos humildes de los pueblos. Eso es maravilloso. Eso es sublime. Irracional. Luis Urquizo hablaba con frases inconexas, guillotinaba sílabas, encendía objetivos, hacía de jinete, gestionaba, se reía. Luis Urquizo era patético, ridículo, sugestionaba y era capaz de contagiarse. ¡Me marcho! Y corriendo saltó el dintel de la puerta y desapareció rápidamente. Luis Urquizo, claramente desequilibrado, veía el mundo al revés debido a sus sentidos enfermos. En Caina, su locura lo convirtió en objeto de curiosidad y distracción para todos. Con el tiempo, la demencia de Luis Urquizo se agravó, haciéndolo reír ante el dolor y llorar ante el placer. Un día, al encontrarlo en el camino, alguien sintió piedad por él. Al cederle la vereda, tropezó y golpeó su antebrazo, provocando la airada protesta de... ¿Qué le pasa? ¿Está usted loco? La reacción sarcástica de Luis Urquizo al llamar loco a su interlocutor lo desconcertó, pues el verdadero alineado era él. Parecía convencido de estar en sus cabales, lo que invertía los roles y generaba dudas. Su juicio propio de muchos enfermos causó un profundo impacto, y su exclamación quedó grabada en el alma de quien lo escuchó. Luis Urquizo era querido por su familia en Caina, pero con el tiempo todos en su hogar enloquecieron y comenzaron a creerse monos. Una noche, una mujer y su hijo visitaron la casa de Luis y encontraron a su madre con un comportamiento inquietante. Se rascaba compulsivamente y mordía imaginarios parásitos. Asustados, se retiraron de inmediato. Después de años de ausencia, alguien regresó a Caina y encontró al pueblo en ruinas. En su casa, los gritos y el silencio aumentaron el temor. Al llegar al granero, descubrió a su padre transformado en un mono, moviéndose como un animal. Aterrorizado, huyó al comprender que su hogar también se había convertido en un El manicomio. horror en Caina no se limitaba a un solo lugar. Todo el pueblo estaba sumido en la locura. Sus habitantes imitaban a los monos, víctimas de la misma obsesión zoológica que había comenzado con la familia de Luis Urquizo. Aturdido, un visitante regresó a su casa y al encender una luz, vio a su padre en el umbral, rodeado de figuras siniestras que gritaban grotescamente. Lleno de desesperación, reunió valor y comenzó a llamar. Oh, Padre mío, recuerda que soy tu hijo, tú no estás Volvió enfermo. a encender otro sentido y una carcajada comenzó a apuñalarle de sesgo a sesgo el corazón. Su padre gimió con desgarradora lástima, lleno de una piedad infinita, y le dijo: «Pobre, se cree hombre, está loco». Fueron las últimas palabras de su padre y entonces la oscuridad se hizo otra vez. Buenas tardes, le presentamos a la estudiante de psicología Emily Figueroa, que estará participando en nuestro análisis acerca de la obra Los Cainas. Pero antes de comenzar, vamos a ver que se presente un poquito y de información sobre ella. Muy buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Emily Delia Josefa Figueroa Serna. Soy estudiante de la Universidad César Vallejo, de la Escuela Profesional de Psicología de los últimos ciclos. Para mí es todo un honor que estos jóvenes estudiantes me hayan solicitado para esta entrevista. Listo, muchísimas gracias por su presentación. Bueno, y retomando en este caso la entrevista, las preguntas que le vamos a realizar. Como usted sabe, nuestra obra relacionada y que hemos mencionado es Los Cainas, del autor César Vallejo. Entonces, para ello, quiero preguntarle a usted, ¿qué considera en este caso? ¿Qué tipo de trastorno psicológico podrían presentar los personajes de Los Cainas? Los personajes de Los Cainas reflejan una profunda sensación de alienación y también de angustia existencial. Desde una perspectiva psicológica, podrían presentar ciertos rasgos asociados a un trastorno depresivo mayor o un trastorno de estrés postraumático, ¿no? Considerando el contexto de desesperanza y sufrimiento que experimentan, la obra transmite la sensación de un ciclo interminable de opresión y castigo, lo que podría interpretarse también como un estado de un ciclo vicioso donde los personajes no ven salida a su sufrimiento. Listo, muchísimas gracias por su respuesta. Ahora, también tenemos una pregunta en consecuencia, que, bueno, a respecto también de lo que nos ha dicho, ¿cómo usted cree que afecta, en este caso, el contexto cultural y social en la salud mental de los personajes de esta obra de César Vallejo? Bueno, el contexto cultural y social en el que se desarrolla la obra es clave para comprender la psicología de estos personajes.
La pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades pueden generar altos niveles de estrés, ¿no? Ansiedad y desesperanza. En este caso, en los Kainas, la repetición del sufrimiento y el castigo pueden interpretarse como una metáfora de las condiciones opresivas, ¿no? Que muchas veces personas han vivido eso en la historia del Perú y del mundo. Estas condiciones pueden generar sentimientos de frustración y resignación, afectando la percepción de la realidad y la capacidad de respuesta ante las adversidades. Ok, muchas gracias. Interesante totalmente su respuesta respecto a esa pregunta. Ahora sí, para continuar, nos quedan solamente 2 preguntas. En este caso, ¿cómo se podría abordar el sufrimiento emocional reflejado en los Kainas desde el aspecto de la psicología? Bueno, desde la psicología, el sufrimiento emocional de los personajes podría abordarse desde un enfoque de resiliencia y apoyo psicosocial. En la vida real, las personas que atraviesan situaciones similares pueden beneficiarse de la terapia cognitivo-conductual. O sea, ¿a qué nos referimos con esto? Cognitivo, pensamientos, conductual, comportamiento. Cambias los pensamientos para cambiar también lo que es el comportamiento. Para trabajar en la forma en que interpretan y enfrentan la adversidad. También es fundamental el apoyo comunitario y la construcción de redes de contención que permitan transformar la sensación de desesperanza en un sentido de lucha y resistencia. Además, la escritura y el arte, como hizo Vallejo, pueden ser herramientas terapéuticas para canalizar el dolor y la angustia o transmitirlas mediante lo que es el arte. Ok, comprendo totalmente, vamos a la última parte. Creo que sí tiene muchísima relación con lo que ha querido hacer, con lo cognitivo-conductual que usted acaba de mencionar, reflejando en las obras. Ahora sí, la última pregunta, que es, usted como experto, en este caso siendo parte también como estudiante, viendo las realidades actuales del país y junto también con sus experiencias que ha podido tener hasta la fecha, ¿cómo considera que se manifiesta el sufrimiento emocional en la sociedad peruana actual y qué factores usted cree que lo agravan? Bueno, en la actualidad, el sufrimiento emocional en el Perú se manifiesta en altos niveles de ansiedad, depresión y estrés, ¿no? Especialmente en lo que son los sectores vulnerables. Factores como la precariedad económica, ¿no? La falta de accesos a servicios de la salud mental, la inestabilidad política también agravan esta situación. Muchas personas enfrentan sentimientos de desesperanza y también agotamiento emocional debido a la incertidumbre y la... Bueno, otra vez. Bueno, en la actualidad, el sufrimiento emocional en el Perú se manifiesta en altos niveles de ansiedad, depresión y estrés, especialmente en sectores vulnerables, ¿no? Y también factores como son la precariedad económica, la inestabilidad política, la violencia social y la falta de acceso a servicios de salud mental, lamentablemente hacen que agraven mucho más esta situación. De hecho, muchas personas enfrentan sentimientos de desesperanza y agotamiento emocional debido a la incertidumbre y la desigualdad que se vive continuamente en el Perú. Y bueno, desde la psicología es fundamental fortalecer el acceso a la atención psicológica, promover espacios, ¿no?, de apoyo comunitario y fomentar estrategias de afrontamiento basadas en la resiliencia. Además, también la educación emocional en las escuelas y el reconocimiento del bienestar mental como una prioridad social pueden ayudar a disminuir el impacto del sufrimiento en la población. Listo, muchísimas gracias. Y sí, comparto hasta cierto punto también lo que usted acaba de mencionar, crear centros que puedan ayudar psicológicamente a las personas, porque siempre es bueno pedir ayuda. En este caso, aún más hablamos sobre el aspecto de la resiliencia que usted acaba de mencionar, que para algunos, como no sale definición, pero algo breve y conciso es, digamos, salir adelante pese a las adversidades, ¿no? Porque a veces en esos obstáculos que podemos tener en la vida, podemos pensar, ok, me detengo acá, pero no es así. Uno siempre tiene que ver y hay siempre las opciones de salir adelante. Muchísimas gracias por su participación. Espero que haya disfrutado un poco y nos haya ayudado, y creo que ha ayudado muchísimo con su opinión. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. El escritor peruano César Vallejo, en su obra Los Kainas, nos invita a sentir el peso de la opresión y la lucha por la dignidad humana, revelando las heridas abiertas de una sociedad marcada por la injusticia. Con una sensibilidad profunda, Vallejo nos muestra cómo en medio del dolor y la marginación persiste la esperanza de un cambio real. La obra resuena con el presente en el Perú, donde las desigualdades y la exclusión social siguen siendo una realidad palpable. Nos llama a reconocer y transformar esas heridas en un compromiso colectivo por una sociedad más justa y humana. Muchas gracias.